Hola niñas y niños, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes en otra sesión más de Educando TV. Yo soy la maestra María del Carmen y el día de hoy vamos a trabajar con la elaboración de un artículo de divulgación. En la sesión anterior hablamos sobre las características que tiene este tipo de artículo. Dijimos que es un artículo breve, que es un artículo interesante, que se basa en un descubrimiento científico, que es objetivo, que utiliza un lenguaje coloquial, que va dirigido a toda la población. El día de hoy vamos a planear cómo escribir un artículo de divulgación científica. Pero antes de escribir ese artículo, como ya se los he explicado también en otras sesiones, tenemos que hacer una planeación y tenemos que consultar diversas fuentes de información. En este caso, tomamos como referencia una fuente de información que se llama Introducción al Cuerpo Humano, de Gerardo Tórtora. Entonces, aquí está la referencia bibliográfica de donde sacamos la información acerca de qué es el aparato digestivo y también consultamos a través de internet en una página electrónica cómo hacer un artículo de divulgación científica. Y con estas dos fichas ya podemos planear nuestro artículo. Acuérdense entonces que primero yo me tengo que plantear qué tema voy a tratar. En este caso yo quiero hablar sobre el aparato digestivo y sobre cómo se digiere la comida. Así que por lo tanto las fuentes de consulta tienen que tener relación con mi tema. Además, también tengo que investigar cómo se hace un artículo de divulgación científica. Entonces, manos a la obra. Empezamos con la planeación del artículo, lo voy a poner con mayúscula, del artículo de divulgación científica. Divulgar, niños, tiene que ver con dar a conocer, ¿sí? Divulgar es dar a conocer a los demás algo, que en este caso es un descubrimiento o es información científica. Bueno, pero ¿cómo lo vamos a planear? Lo primero que les decía hace un momento es que debemos tener claro nuestro tema. ¿Cuál va a ser nuestro tema? También debemos tener claro cuál es el objetivo del tema de nuestro artículo de divulgación científica. También tengo que tomar en cuenta qué recursos gráficos voy a utilizar. Los recursos gráficos, recuerden que son las ilustraciones, las fotografías, gráficas de barras, gráficas circulares o esquemas. Esos son los recursos gráficos. También tengo que contemplar qué voy a escribir en la introducción, que voy a escribir en el desarrollo del artículo y qué voy a escribir en el cierre. Entonces, esto es lo que yo tengo que planear. En vez de cierre, le voy a escribir, técnicamente se dice conclusión. Conclusión. Una vez que yo ya tengo este esquema sobre cómo va a ser mi planeación, pues lo voy a requisitar, ¿sí? Entonces pongan mucha atención. El tema tiene que ver con la salud, es un tema de salud sobre el aparato o sistema digestivo. Este es mi tema. Ahora, ¿cuál es mi objetivo? ¿Para qué voy a escribir? ¿Qué quiero dar a conocer? Quiero divulgar información, acerca de el aparato digestivo
Este es mi objetivo, divulgar información acerca del aparato digestivo. ¿Qué gráficos voy a utilizar? A mí me gustaría utilizar un esquema o una ilustración, un esquema ilustrado, mejor le voy a poner así, un esquema ilustrado sobre el aparato digestivo. Voy a utilizar negro para que se note. Esquema ilustrado sobre el aparato digestivo. Este puede ser que yo lo dibuje o que yo lo recorte de alguna revista o de algún póster. Bueno, quiero que se les quede bien clarito que los recursos gráficos son los recursos no verbales, no escritos, son los visuales. Ahora, ¿qué voy a decir en la introducción? Recordemos que en la introducción se presenta el tema de manera atractiva. Entonces, yo quisiera empezar con una pregunta que despierte el interés del lector. Entonces, en la introducción voy a presentar el tema a través o a partir de una pregunta que despierte el interés del lector. El interés del lector. ¿Por qué es importante, niños, que yo tome en cuenta que la introducción tiene que despertar el interés del lector? Es muy importante porque si no, los niños no lo van a leer. Desde el título, las personas desde el título se enganchan con el artículo de divulgación. Si no se les hace interesante ni el título ni la introducción, pasan la hoja y ya no revisan, ya no leen lo que nosotros estamos proponiendo. Entonces, desde el principio tenemos que atrapar al lector. Y en la introducción se presenta el tema, pero al mismo tiempo se atrapa al lector. Ahora, en el desarrollo voy a presentar aquí, en esta parte, me gustaría a mí presentar la información de manera ordenada acerca de los procesos de la digestión, Pudiera abordar otros temas, a lo mejor decir cuáles son las partes del aparato digestivo, cuál es su importancia, cómo debemos cuidarlo. Yo puedo enfocarme en lo que a mí me llame la atención, en lo que a mí me guste presentar. En este caso yo quiero hablar de los procesos de la digestión porque se ha hablado, o otros de mis compañeros ya hablaron acerca de las partes del aparato digestivo o acerca de la importancia de cuidar el aparato digestivo. Entonces a mí me interesa este tema que son los procesos de la digestión y que tienen que ver con el sistema digestivo. Bueno, ahora en la conclusión, se recomienda, niñas y niños, se recomienda también, igual que en la introducción, cerrar con un comentario que junte toda la información y también cerrar con una invitación a seguir investigando. Entonces, es muy importante que nosotros cerrar con un comentario que sintetice la información presentada y también que invite a la reflexión o a la investigación. Fíjense bien entonces, no podemos cerrar con un simple comentario, tenemos que cerrar igual con un comentario que invite a la reflexión,
que sintetice todo y que además también invite a seguir investigando. Entonces, esta es la planeación de mi artículo de divulgación científica. En base a esto, yo voy a empezar a redactar mi texto. Y una vez que ya lo tenga redactado, voy a revisar si se logra lo que yo planeé. Porque es muy importante que la intención que yo tuve sea coherente con el trabajo que estoy presentando. Que tenga la introducción, que tenga un desarrollo, que tenga una conclusión y que sea como yo lo planeé, ¿sí? No que sea otra cosa, o que resulte que yo empiece hablando del aparato digestivo y termine hablando de los nutrientes, ¿sí? No, tiene que ser alineado, coherente con mi objetivo, que es divulgar información acerca del, aquí está mal, de él, acá debe ser del aparato digestivo, del aparato digestivo. Bueno, entonces, de esta manera ya planeé. Ahora voy a presentarles cómo quedó el texto. Cómo quedó el texto, tomando en cuenta que ya investigué, tomando en cuenta que ya planeé. Bueno, entonces voy a borrar el pizarrón para poderles presentar el texto y vean ustedes si efectivamente cumplí con todo lo que planeé. Es muy importante que ustedes escriban primero un borrador y cuando ya esté terminado el borrador es como un primer intento de mi artículo de divulgación. Y una vez que ya lo escribí, lo separo en párrafos, reviso ortografía, reviso coherencia es que se entienda, ¿sí? Reviso sobre todo errores de ortografía, si empecé con mayúscula, cada párrafo, si terminé cada párrafo con un punto. Además, puedo colorear mi artículo de divulgación, porque el artículo de divulgación, aparte de que tiene que ser interesante, tiene que ser atractivo visualmente. Entonces, voy a presentarles cómo quedó nuestro artículo de divulgación. Y ustedes junto conmigo me van a ayudar a revisar si tiene todas las partes que debe de llevar este tipo de artículos. Acuérdense que tiene que ser interesante y tiene que ser atractivo, tiene que ser objetivo. ¿Qué quiere decir objetivo? Que no maquille la información, que no presente información falsa ni de dudosa confiabilidad, porque finalmente un artículo de divulgación científica, su nombre lo dice, niñas y niños, tiene que ser resultado de una investigación científica. Entonces no es cualquier cosa, ¿sí? Quiero que observen cómo quedó mi artículo. Lógicamente que yo lo hice tamaño grande para podérselos presentar, pero en el cuaderno podemos hacerlo muy bien y agregar gráficos, ¿sí? Bueno, ahora sí, voy a leerlo, a ver qué les parece. Dice, el viaje de tu comida. ¿Por qué creen que le pusimos ese título? Le pusimos ese título porque no queremos que sea simple, queremos que sea atractivo. Entonces yo le podía poner ahí el aparato digestivo, le podía poner los procesos de digestión, pero iba a ser un poco aburrido. Entonces por eso me decidí ponerle el viaje de tu comida, ¿verdad? Que atrae el título. Ahora vamos a leer la primera parte. Dice así. ¿Sabes cómo inicia el proceso de digestión? Desde que piensas en comer. A ver, trata de pensar en algo que te guste muchísimo y fíjate qué pasa en tu boca. Produce saliva. Es porque tu aparato digestivo comenzó a prepararse. Esa es qué parte de nuestro artículo de divulgación. ¿Cómo se llama esa parte que acabé de leer? Acuérdense que en este momento ya estamos en la revisión. ¿Cómo se llamará esa parte que acabo de leer?
es la introducción. Se la voy a poner acá, así, para que ustedes vean. Esta es la introducción. Y la pinté de color rosa para que ustedes la puedan diferenciar de las otras partes. Voy a continuar leyendo. Dice, ¿sabes cuáles son los procesos básicos del sistema digestivo? 1. Ingesta, que es comer y beber. 2. Secreción. El sistema secreta unos 7 litros de agua, ácidos, enzimas y soluciones resistentes. Este es el segundo proceso de la digestión. 3. Mezcla y propulsión. Alterna contracciones y relajaciones, la comida pasa de la boca hasta el final de la ruta. Ese es el paso 3. 4. Digestión. La comida es transformada y descompuesta. 5. Absorción. Las moléculas son absorbidas y llegan a la sangre para alimentar el cuerpo. 6. Defecar. Los residuos no digeribles y bacterias, lo que no sirve, sale del cuerpo por el ano en forma de heces. Estos 6, niños, estos 6 procesos que tiene la digestión del sistema, que tiene la digestión de nuestro cuerpo humano, esta es la parte central de nuestro artículo de divulgación. ¿Cómo se llama esa parte? La parte que presenta la información más importante se llama desarrollo, y lo voy a poner aquí dentro, desarrollo. Entonces, a partir de aquí empiezo a desarrollar el tema, ¿sí? Ahora vamos a terminar. Está de azul, dice, el aparato digestivo trabaja mucho, pero para que tu cuerpo esté bien alimentado, recibe ayuda del aparato circulatorio y del endocrino. Entonces, acá, ¿a qué se refiere esta parte? ¿A qué parte de un artículo de divulgación corresponde esto? Lo que está de azul. Se refiere, es un comentario, niños, que cierra el artículo, es un comentario que invita a la reflexión cuando dice, el aparato digestivo trabaja mucho. Y luego dice, para que tu cuerpo esté bien alimentado, también recibe ayuda del aparato circulatorio y el endocrino. Entonces ahí nos coloca en una posición que decimos, también el circulatorio, también el endocrino. ¿Y qué será el endocrino? Entonces también esa partecita, aunque esté muy sencillita, muy simple, invita a que nosotros sigamos investigando. ¿A qué parte de un artículo de divulgación corresponde eso que está de azul y lo que acabo de leer? Pertenece a la conclusión. ¿Sí? Esta es la conclusión, este es el desarrollo, lo que está de amarillo, y lo que está de rosa es la introducción. Aparte, ¿qué otro elemento tienen los artículos de divulgación que los hace atractivos? Otro elemento es el recurso gráfico. El recurso gráfico es la ilustración que habíamos planeado, que era un esquema ilustrado. Este es un esquema ilustrado. Nos presenta caricaturizado al sistema digestivo. Dice, por ejemplo, boca es donde inicia el viaje de tus alimentos. Al masticarlos con los dientes y mezclarlos con la saliva que se genera en las glándulas salivales, forman el bolo alimenticio. Luego dice faringe, que es otra parte del sistema digestivo. ¿Se te ha ido chueca la comida? Es porque este órgano en forma de tubo es compartido por los aparatos digestivos y respiratorios. Conecta a la boca con el esófago. Esófago es la siguiente parte del sistema digestivo. Es el bolo alimenticio, viaja por este músculo poderoso, también en forma de tubo, que conecta con el estómago. Luego dice el estómago.
Aquí los alimentos hacen una parada de entre 2 y 6 horas porque es donde comienza el proceso digestivo. Cuando el bolo alimenticio se mezcla con los jugos gástricos, es transformado en quimo, una papilla más fácil de digerir. Del otro lado, el esfínter pilórico es como una válvula que se abre y cierra para dejar pasar el químico al intestino delgado. Intestino delgado es la parte más larga del recorrido y está lleno de curvas cerradísimas con vellosidades internas que van absorbiendo los nutrientes del quimo. Este recorrido toma entre 5 y 8 horas. Este órgano está dividido en 3 partes. Después viene el intestino grueso, el apéndice y el ano, ¿sí? ¿Qué pasó con el grano de elote que este niño se comió? Fue viajando, fíjense bien, por la boca, por la faringe, por el esófago, pasó por cerca del hígado, en el estómago, el hígado, el páncreas, pusieron su parte, ¿sí? Que segregaron, ¿cómo dice aquí que segrega? Esta parte segregan ácidos, enzimas y soluciones para poder moler el alimento, pasa por el intestino delgado, luego pasa por el intestino grueso y finalmente llega al ano, ¿sí? Y es cuando sale en forma de heces, en forma de excremento. ¿Y qué es lo que sale? Lo que nos sirve y que también viene acompañado de bacterias. Por eso es muy importante, después de ir al baño, lavarse las manos. Bueno, esto es lo que nos presenta entonces el artículo de divulgación científica. Tiene un título, que es el viaje de tu comida, y tiene subtítulos, que son prácticamente las 2 preguntas. ¿Sabes cómo inicia el proceso de digestión? Se puede considerar un subtítulo. ¿Sabes cuáles son los procesos básicos del sistema digestivo? Es otro subtítulo. Y que está acá, pues es el título principal. ¿Sí? ¿Qué tiene que ser? Les vuelvo a repetir, atractivo, no solamente visualmente, también por el oído, ¿verdad? También nos tiene que parecer atractivo a través del oído. Bueno, entonces, ¿qué les parece, niños? ¿Verdad que es muy fácil hacer un artículo de divulgación científica? Es muy fácil. Es cuestión nada más de planear bien qué queremos saber, investigar. No necesitamos investigar en muchas fuentes de consulta. Podemos investigar en una o 2 fuentes de consulta. Yo, por ejemplo, revisé 2 revistas para poder hacer este trabajo. Me puedo apoyar de recortes, me puedo apoyar de dibujos, me puedo apoyar de gráficas, de barras circulares, también de tablas de contenido para hacer más atractivo mi trabajo. Es muy importante respetar que tengan la estructura. ¿Cuál es la estructura? La introducción, el desarrollo y la conclusión. Es muy importante que esté bien clarito en dónde hice la introducción, en dónde desarrollé mi tema y en dónde concluí. Y también es muy importante poner títulos y subtítulos y pueden ser a través de preguntas. No pasa nada que yo anote preguntas en vez de oraciones. Bueno, entonces, ojalá que esta clase haya sido de mucha importancia para ustedes, que puedan aplicarlo. Los artículos de divulgación científica generalmente abordan temas de salud, temas de educación, temas también sociales, culturales y pueden ser también políticos. Pero más vamos a encontrar artículos de divulgación científica sobre salud y también sobre la naturaleza. En estas revistas que ya revisé, encontré información muy interesante acerca de animales. Entonces, a mí me gustaría que ustedes se plantearan hacer un artículo de divulgación sobre diferentes animales y después podamos armar juntos una revista de divulgación científica que va a ser el tema de nuestra siguiente sesión, en la que vamos a observar
una revista de divulgación científica y vamos a ver cuáles son sus partes para poder elaborar junto con ustedes una. Me dio mucho gusto estar con ustedes, espero que hayan aprendido mucho como yo también aprendí y nos estamos viendo en la próxima sesión. Soy la maestra María y hasta la próxima.